Muy buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí en este tiempo para poder alabar, adorar, darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Así es que bienvenidos, pero también quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos de nuestras diferentes iglesias hijas, como de San Jerónimo, Cachona, Margen Derecha y también la iglesia en Puno. Dar la bienvenida también a nuestros amigos y hermanos que también nos acompañan y también están junto con nosotros a través de las redes sociales. Bienvenidos entonces. Vamos a ponernos ahora en pie para poder poner en las manos de nuestro buen Dios este tiempo, este culto. Amado papá, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Nos bendices, Señor, con permitirnos, Señor, estar acá. Con permitirnos, papá, cada domingo poder reunirnos para darte la gloria y la honra, para alegrarnos con júbilo, Señor, porque tú vives, amado Jesús, porque tú resucitaste, tú vives en nuestros corazones y podemos darte así la gloria y la honra a ti. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte como pueblo, como iglesia. Gracias, Dios, por permitirnos hoy alzar nuestras voces, Señor, y decirte lo mucho que te amamos, lo mucho que te adoramos. Gracias, mi papá. Espíritu Santo, te pido en esta mañana puedas tú abrazar a cada uno de mis hermanos que está aquí, puedas suplir las necesidades con las cuales, Señor, han venido, Señor, a este lugar. Abrázalos, papá, abrázalos, Espíritu Santo. Te ponemos en tus manos de principio a fin cada, Señor, elemento, cada, Señor, parte que habrá, Señor, en este culto. Gracias, papá. Lo pongo en tus manos este tiempo y oramos así en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a empezar entonces ahora este tiempo alabando y adorando a nuestro buen Dios. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanas.
¿Cuántos pueden confesar? Yo creo en ti, Señor, y en lo que vas a hacer en mí. Puedes levantar tus manos junto con nosotros y decir, yo creo en ti, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Creo en tus maravillas, creo en milagros. Never
ser con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Espíritu, avívanos, te está nuestra esperanza, oh gran
se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Espíritu Santo, mueve nosotros. Te adoramos, Señor. Adoramos tu precioso nombre, Jesús. Adoramos tu presencia. Moviéndose siempre. Qué privilegio, Señor, haber sido perdonados y enviados por ti. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amén. Gracias al grupo de la... Muy bien. Mientras todavía nos damos un saludo de bienvenida. Amén. Este domingo y al siguiente domingo estaremos tratando temas navideños. Entonces, el tema para hoy, viviendo en la voluntad de Dios. Este tema lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, prácticamente en todo el capítulo. Así que no vamos a poder leer hoy todo el capítulo 1 porque es un capítulo bastante extenso, pero los invito a que puedan leerlo en casa durante la semana y disfrutar de este capítulo. Sin embargo, vamos a leer una parte de este capítulo porque el tema de hoy tiene que ver con el anuncio que hizo el ángel Gabriel de dos nacimientos. El primer nacimiento de Juan el Bautista y el segundo del Mesías de Jesús. Así es que, por favor, vamos a colocar las diapositivas para poder leerlo. Dice entonces en Lucas 1:5, dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. El siguiente. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth le dará un hijo y te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. El siguiente. Y ahora tenemos la parte del anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos,
mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. El siguiente. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Amén. Son prácticamente extractos del capítulo 1, donde vemos también solo una parte del anuncio del ángel Gabriel, tanto a Zacarías por su hijo Juan, como a María también por el nacimiento del Mesías. Para poder completar la historia, primeramente nos presentan, o antecediendo a la historia del anuncio del nacimiento de Jesús, la historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y nos dicen acerca de sus padres que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran ya ancianos. Y el texto bíblico incluso dice no solamente que eran ancianos, sino que eran bastante ancianos. Además, también menciona que la esposa de Zacarías, además de ser ya bastante anciana, también era estéril. Es decir, que habían llevado una vida de muchos años de matrimonio sin haber podido tener un hijo. Y prácticamente, si incluso en estos tiempos nosotros nos pondríamos a pensar en una pareja ya bastante de edad y con la esposa estéril, sin que nunca ha habido la posibilidad de que pueda tener un hijo, también humanamente nosotros diríamos de esta pareja que ya no va a poder tener hijos. Eso para ponerlo entre paréntesis, porque luego lo vamos a volver nuevamente a coger. Entonces, esta pareja, ya, ambos dice que eran descendientes de familias sacerdotales. Y cierto día a Zacarías le tocó entrar al santuario para ofrecer el incienso. Esto era una fecha muy importante para Zacarías. ¿Por qué? Porque habían tantos sacerdotes en este tiempo que solamente una vez en la vida un sacerdote podía tener el privilegio por sorteo para poder entrar al santuario y ofrecer estos inciensos. Y por eso menciono que era una fecha muy importante para Zacarías. Este día, pues, le tocaba justamente entrar al santuario y ofrecer este incienso. Y cuando ya estaba en el santuario ofreciendo los inciensos, dice que las personas, ¿no? Muchos judíos estaban en el patio, todos en sus oraciones, esperando que salga el sacerdote. Porque otra de las costumbres en este tiempo era que cuando terminaba su servicio de ofrecer ese incienso, el sacerdote tenía que salir y tenía que dar una oración de bendición a todas las personas que estaban esperando. Sin embargo, cuando Zacarías estaba ahí, en el altar del incienso, se le apareció un ángel con un mensaje. Sin embargo, Zacarías se asustó, ¿no? Y el ángel le dijo que no tenga miedo, que había venido a darle una noticia, una buena noticia de parte de Dios. Le dijo: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas y ahora vas a tener un hijo. Y un hijo que iba a ser un personaje, una persona bastante grande, bastante importante. Y Zacarías en ese momento hizo tal vez algo que a lo mejor nosotros también
hemos hecho o haríamos en algún momento de nuestra vida. Zacarías cotejó la promesa, el mensaje que Dios le estaba dando con su realidad. Y dijo, bueno, soy anciano y ya soy bastante anciano. Y además de eso, mi esposa también es anciana y ya bastante anciana. Y encima a eso, mi esposa es estéril. Y a lo mejor por eso dudó. Dice la Biblia que él no creyó, que él tuvo incredulidad en su corazón y no creyó a lo que el ángel le había venido a decir. El ángel entonces le dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia de Dios y he venido a darte una buena noticia. Y como no has creído, entonces vas a quedar mudo hasta el día del nacimiento o circuncisión de su pequeño hijo. Al salir Zacarías de este lugar, la gente estaba esperando que él se pronuncie y diga alguna oración de bendición, pero cuando salió no pudo decir ni una sola palabra. No sabemos cómo lo ha hecho, pero a través de algunas señas mencionó, dio a entender de que no podía hablar. Las personas ahí que esperaban se dieron cuenta de que algo había sucedido en el santuario, de que posiblemente había tenido alguna visión. Esto fue señal, porque el texto bíblico también nos menciona, en medio de la incredulidad de Zacarías, que él pidió una señal a Dios como para decir, Señor, para que yo pueda creer, para que todo esto sea creíble, dame una señal. La señal fue justamente eso, no solo señal para Zacarías, sino también para las personas que lo estaban mirando y familiares y otros, de que él quedó mudo hasta el día del nacimiento de su hijo. Por otra parte, también este mismo ángel que había ido a dar esta buena noticia a Zacarías, también dice que fue a dar un mensaje a el poblado, algunos dicen la villa de Nazaret. Era un lugar tan pequeño que creo que parece que ni siquiera alcanzaban a 2,000 personas. Un lugar que ni siquiera era muy conocido en ese tiempo, Nazaret. Ahí vivía una jovencita, en nuestros tiempos le vamos a decir adolescente, ¿ya? De 13 o más o menos 14 años. Este ángel, el ángel Gabriel, fue donde esta jovencita también a anunciarle que ella quedaría embarazada del Mesías, es decir, esperaría un hijo, para enfatizarlo, esperaría un bebé, un hijo, y este hijo sería el Mesías, el Salvador del mundo. Algo muy interesante, muy lindo que María menciona al final, también ella, claro, le preguntó al ángel, le dijo, ¿y cómo quedaría, cómo sería esto? Alguna vez yo me pregunté y le dije, Señor, pero la pregunta de María es casi parecido a la de Zacarías, pero si somos fieles al texto, el texto bíblico no menciona que María tenía incredulidad o que María había dudado, y Dios conoce los corazones de las personas. María preguntó, consultó seguramente para saber cómo sería cómo podría ser posible este embarazo, porque ella sí estaba comprometida, es decir, tenía su novio que era José, pero todavía no se había casado. Sin embargo, al final, ella dice, esta jovencita de 13, 14 años, le menciona y le dice al ángel, he aquí la sierva del Señor, que se haga en mi vida conforme a las palabras que Dios ha dicho sobre mí. Es decir, que se haga en mi vida la voluntad de Dios. Estas dos historias, con similitudes, con bastantes similitudes, nos enseñan cómo personas que creen en Dios, personas que han entregado sus vidas a Dios, personas que siguen el camino de Dios, pueden llevar vidas haciendo la voluntad de Dios, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio
de condiciones de vida que Dios ha permitido. Entonces nos preguntamos ahora, ¿qué implicancias tendrá o qué implicancias habrá el hacer o el vivir una vida haciendo la voluntad de Dios? Y ahora justamente este mensaje nos va a llevar a eso. Una de las cosas que implica el hacer o el vivir haciendo la voluntad de Dios es solo una palabrita, pero muy importante: obedecer a Dios. Nadie, seguro ustedes han escuchado afuera, pero nadie, y lo vuelvo nuevamente a mencionar, nadie puede decir: yo vivo haciendo la voluntad de Dios, si no obedece la palabra de Dios, si no obedece lo que Dios dice. Nadie puede decir, y eso escuché alguna vez afuera, yo creo en Dios, dicen. Yo creo en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Yo confío en Dios. Yo siempre le oro, siempre converso con Él. Pero eso de hacer caso a la Biblia, eso de obedecer o de hacer lo que dice la Biblia, no, eso no. Y es más, ¿qué será? Es un libro muy antiguo. No sabemos si realmente son las palabras de Dios, y te dicen así. Pero saben, posiblemente también no solo suceda en personas que a lo mejor no han entregado su vida a Dios, sino también entre creyentes. Y por eso lo vuelvo a mencionar. Nadie puede decir, yo vivo haciendo la voluntad de Dios, si no obedece a Dios. Y también nadie puede decir, yo amo a Dios, si no obedece a Dios. Porque Juan 14:23 dice, el que me ama, obedece mis palabras. Así es que si yo amo a Dios, obedezco sus palabras. Si yo quiero vivir una vida de haciendo la voluntad de Dios, tengo entonces que obedecer lo que dice su palabra. Una de las cosas o uno de los anhelos más fervientes, se podría decirse, del cristiano es justamente anhelar o querer hacer la voluntad de Dios. Y esto y habíamos dicho que para hacer la voluntad de Dios tenemos que obedecer. Y esto del tema de la obediencia en el Nuevo Testamento es un tema muy, muy importante. Tan importante que Jesús, dice la Biblia, que Jesús fue obediente al Padre y fue incluso obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, una muerte cruel y vergonzosa. Jesús mismo, nuestro Señor, nos enseña, quiero obedecer al Padre, quiero obedecer a Dios. Es sumamente importante. Y lo vemos aquí con Zacarías y con Elizabeth. Una pareja, dice el texto bíblico, lo describe así, una pareja conocidos como justos y conocidos como que hacían o que obedecían los mandamientos de Dios. Una pareja que a lo mejor, a diferencia de algunos fariseos, hablando a lo mejor mayormente ahora en la comparación con Zacarías, a diferencia de algunos fariseos, sacerdotes y escribas de su tiempo que vivían una piedad solo aparente, y que por eso nuestro Señor Jesucristo muchas veces tuvo palabras duras para ellos. A diferencia de ellos, Zacarías, como sacerdote, era alguien justo que vivía haciendo la voluntad de Dios, que vivía obedeciendo las palabras y los mandamientos de Dios, haciendo o a pesar, como decimos, de sus coetáneos. Por otro lado, vemos también a María. María, una jovencita habíamos dicho, de 13, 14 años, que había decidido también obedecer a Dios. Con esta frase que dice, he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad en mi vida. Ahora,
yo tenía muy fuerte el sentir de dirigirme en esta mañana a nuestros adolescentes que están por aquí, a nuestros jóvenes que están por aquí y a otros que están por aquí. A veces escucho decir, pero hermana, usted no sabe, es muy difícil ser adolescente en este tiempo. Y sí, seguro que sí. Es difícil ser adolescente, es difícil ser joven, es difícil decidir, ¿no? O decir afuera que yo soy cristiano, o vivir, obedecer a Dios. Pero nos enseña algo María, ¿saben? Puede ser difícil, pero no creo más difícil que los tiempos que vivió María. Los tiempos que vivió María fueron tiempos violentos, tiempos donde había mucha segregación, tiempos donde grupos de personas no entraban ni siquiera en la estratificación social, no tenían valor alguno, como las mujeres, como las personas con discapacidad, como las personas pobres, como los niños. Tiempos en los cuales era realmente difícil ser una adolescente mujer. También seguro es difícil en estos tiempos. Difícil a lo mejor decir y comunicar tu fe, difícil seguramente poder hacer la voluntad de Dios, pero nos enseña María que es decisión de cada uno, que cada uno, sea adolescente, sea joven, sea adulto, decide obedecer a Dios, decide hacer la voluntad de Dios. Y eso nos enseña ahora María, que en esta Navidad podamos decir lo mismo. Así que realmente lo decimos con convicción que amamos a Dios, podamos decir como María, he aquí la sierva o he aquí el siervo del Señor, que se haga su voluntad en mi vida, porque he decidido obedecerlo, porque he decidido vivir en obediencia. ¿Qué más? ¿Qué otra implicación más o qué implicará el vivir haciendo la voluntad de Dios? Otra de las cosas es aceptar los planes y la voluntad de Dios para mi vida. Algo que vamos a ver en la historia de Zacarías y de Elizabeth es lo siguiente. Ya habíamos dicho que ellos eran justos y obedientes. En el judaísmo se consideraba que las personas que eran justas y que eran obedientes era como la base para ser prosperado. Es decir, eran prosperados, eran bendecidos por Dios. Y esta prosperación esta prosperidad y esta bendición de parte de Dios consistía en que tenían o eran multiplicados, o podían ser multiplicados y fructificados en el fruto del vientre, es decir, una de las bendiciones de Dios por la obediencia por vivir por llevar una vida en la voluntad de Dios, era de poder tener muchos hijos, de poder también tener muchos ganados o muchos animales y también de poder también tener mucha prosperidad en cuanto a los alimentos. Entonces eran estas cosas, pero sin embargo aquí parece que hubiese habido, ¿no?, como una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque Zacarías y su esposa eran obedientes a Dios, eran justos y sin embargo no habían sido prosperados ni bendecidos con el fruto del vientre. Ellos no tenían hijos. Y en ese tiempo, no tener hijos era bien difícil, porque en ese tiempo los hijos iban a ser el sostén, la ayuda de los padres ancianos, pero ellos estaban solos. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de a lo mejor el desprecio social y de las luchas internas, Zacarías y
su esposa Elizabeth habían decidido aceptar los planes, aceptar la voluntad de Dios en sus vidas y vivir en fidelidad y en obediencia a Dios. Aquí no vemos, Señor, nosotros te obedecemos, nosotros hacemos tu voluntad y tú no nos has bendecido. No, vemos una vida que, vuelvo a repetir, a lo mejor a pesar de las luchas internas, una vida de obediencia y de fidelidad a Dios, a pesar de lo difícil que haya podido ser vivir esta situación. Por otra parte, también vemos en cuanto a María, si bien el ángel, y sí, eso es cierto, que el ser la madre del Salvador iba a ser era una gran bendición, pero si bien eso no iba a ser fácil, ser la madre del Salvador. Ser la madre del Salvador a María le iba a traer sufrimiento. Sufrimiento, tal vez, porque posiblemente, si es que José no la aceptaba, iba a quedar como madre soltera. Y madre soltera en un tiempo así, iba a ser una mujer despreciada por la sociedad. Pero no solo eso, el sufrimiento también pudo haber venido por una posible lapidación o muerte por lapidación, porque en ese tiempo el adulterio se castigaba con muerte por lapidación, es decir, apedreados, morían apedreados. El sufrimiento también iba a venir por un largo viaje de casi 100 kilómetros que iba a hacer María ya casi en el último mes de embarazo desde su Nazaret hasta Belén. El sufrimiento también vendría cuando iba a dar a luz en un establo, un lugar sucio, seguro con olor a los animales, y no en un lugar por lo menos un poco más limpio, no en un lugar por lo menos con un poco más de higiene. El sufrimiento también iba a venir cuando seguro ella iba a escapar con su hijo en brazos a Egipto por la persecución o la matanza que Herodes iba a realizar a los niños en este tiempo. Pero aún así, vuelvo a repetir, esta jovencita de 13, 14 años decidió aceptar y abrazar los planes y la voluntad de Dios para su vida. Aún así, con un futuro incierto. Aún así, con el sufrimiento que le iba a traer esto, ella decidió y ella dijo: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, yo acepto tus planes, yo acepto tus propósitos en mi vida. ¿Cuántos ahora hablamos aquí, por supuesto, del primer siglo? De repente algunos digan, pero bueno, eso es primer siglo. Pero saben, muchos de nuestros hermanos en este tiempo, en este año, en este siglo, que viven en países que así, cuando revisamos las estadísticas, se conocen como países perseguidos, también de la misma manera dicen y abrazan y confiesan a Dios y le dicen: Dios, yo acepto tu voluntad para mi vida. Dios, yo acepto tus planes y tus propósitos para mi vida, aún que sufra persecución, aún, Señor, que sufra cárcel, que sufra tortura o que sufra muerte. Y eso es una realidad estadística que nos dicen varios, o nos dicen algunas instituciones cristianas, de miles de hermanos nuestros que sufren persecución y sufren por ser cristianos y por llevar o hacer el plan de Dios. Muchas veces, a veces hay cristianos que solamente persiguen a lo mejor la prosperidad y que dicen: no, pero Dios nunca va a querer para mí que yo sufra. Dios nunca va a permitir que yo pase por esta dificultad. Dios siempre va a querer que yo sea prosperado. Dios siempre va a querer que yo tenga sanidad. Dios siempre, pero no. Muchas veces los planes de Dios y los propósitos y las determinaciones de Dios para nuestra vida son diferentes.
A lo mejor no los entendemos. Seguramente que no lo entendía María en su tiempo, pero una de las cosas que vemos aquí es poder aceptar los planes, los propósitos de la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida, aunque a lo mejor no lo entendamos, aún a lo mejor no entendamos el futuro, pero igual poder aceptar. ¿Qué otras implicancias o qué otra implicancia más hay para vivir o qué implica el vivir haciendo la voluntad de Dios? Otra de las cosas que nos dice también el texto bíblico es creer en la palabra o en las promesas de Dios. Me dice o nos dice Números 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente, dice. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y lo que le dice el ángel a Zacarías, cuando después de que él mencionó y dudó, dice: te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y a María le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Las promesas y la palabra de Dios se cumplen. Y hemos escuchado muchas veces que la palabra y las promesas de Dios sí o sí se cumplen. Y amén, eso es verdad. Pero lo que también hay que diferenciar ahora, que hay promesas y hay promesas. Que hay promesas que son específicas, que no son para nosotros, sino que han sido específicas para alguna persona, y hay promesas generales para todos los cristianos. Entonces, no todas las promesas en la Biblia son para nosotros. Por ejemplo, acá, la promesa de que iba a nacerle un hijo, ¿para quién era? Para Zacarías, no era para nosotros. ¿No es cierto? Dios a nosotros no nos está prometiéndonos que nos va a dar un hijo. Era una promesa específica para Zacarías y era una promesa específica para María. Pero hay otras promesas que son generales, que sí son para nosotros. Promesas que nos dicen: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Promesas que nos dice que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Promesas como que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Promesas como que Dios, Jehová, es nuestro pastor. Y hay muchas promesas generales, pero sí hay que tener cuidado con identificar y preguntarnos: ¿para quién será esta promesa? ¿Será para mí? ¿Será para una persona en específico? ¿Será para el pueblo, solamente el pueblo de Israel? ¿O aplicará también para la iglesia? Entonces, es importante también en este sentido preguntarnos ¿para quién es la promesa? Por otro lado, las promesas generales, ¿ya? Estas son importantes poder creerlas, poder creer las palabras de Dios, poder asirlas a nuestra vida, porque éstas nos dirigen, porque éstas nos consuelan, porque éstas nos fortalecen y porque nos van a levantar y fortalecer en los momentos difíciles, en los momentos a lo mejor de dificultad que tengamos. Y finalmente, ¿qué implica o qué no implica? Aquí vamos a poner: ¿o qué implica hacer o vivir haciendo la voluntad de Dios? El vivir haciendo la voluntad de Dios no significa que como cristianos vamos a ser perfectos o infalibles. El hacer o el vivir haciendo la voluntad de Dios no significa que nunca más me voy a equivocar, que nunca más voy a cometer un pecado, que nunca más voy a tener un desacierto o voy a hacer algo que no le agrada a Dios. Y ahí vemos también el ejemplo de Zacarías. Y solo para poder enfatizar en este punto, Zacarías y María, ambos eran seres humanos. Y como seres humanos, no eran perfectos, no eran infalibles. También
podían o han cometido seguramente errores, han tenido miedo, han tenido sus dudas, sus preguntas, pero en todo ese camino está, y Dios conoce nuestros corazones, el anhelo y el deseo de poder vivir y llevar una vida en la voluntad de Dios. Y en todo ese tiempo, Dios estará ahí para levantarnos, para consolarnos, para limpiarnos las rodillas cuando nos hayamos caído. Dios estará ahí para sostenernos, porque Él conoce nuestros corazones de que queremos vivir o llevar una vida haciendo su voluntad. Vamos a ponernos en pie. Voy a invitar a Jeremy para que nos pueda acompañar con una ministración. Y si podrían colocar una melodía también de ministración, sería excelente. Vamos entonces a recordar un poquito lo que implica vivir llevando, o lo que implica vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. Primero, ¿se recuerdan cuál era? Una palabrita dije, muy importante, obediencia. Para vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, debo obedecer. Nadie que diga yo hago, o que viva haciendo lo que se le da la gana. Nadie que viva haciendo lo que mejor le parece. Nadie que viva a su manera, a su modo, vive haciendo la voluntad de Dios. Vive haciendo su voluntad, pero no vive haciendo la voluntad de Dios. La obediencia nos llama a que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. El que obedece es el que vive haciendo la voluntad de Dios. Somos llamados entonces a obedecer, a anhelar, obedecer a Dios y no obedecernos a nosotros mismos o obedecer otras voces. Otra de las cosas también que hemos visto para poder hacer la voluntad de Dios es aceptar, ¿qué cosas? ¿Qué aceptaron María? ¿Qué aceptó Zacarías, Elizabeth? Los planes, los propósitos y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque algunas veces no la entendamos, aunque algunas veces nos traiga sufrimiento, aunque algunas veces nos cause dolor, pero aceptar la voluntad, los planes y los propósitos de Dios. También implica el vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, el poder creer y coger para nosotros, para nuestro corazón, en nuestro corazón, sus palabras, sus promesas. A veces creemos más a nosotros mismos, creemos más nuestro sentir, creemos más la realidad, y que sí, que es bueno, pero a veces es bueno cotejar esta realidad con la palabra de Dios. Y aunque la realidad esté toda oscura y su palabra te dice, pero confía en mí, yo estoy acá contigo, y que aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estoy ahí, confía. ¿A quién vas a creerle? Créele a la promesa de Dios, créele a Dios. Y no te juzgues si a lo mejor tú dices, pero me falta mucho. Igual, Dios conoce tu corazón y Dios quiere que tú puedas vivir haciendo su voluntad. Mientras que Jeremy y Juliana nos dirigen en un tiempo de ministración, en esta mañana, dile a Dios, confiésale y pídele perdón si no has estado haciendo su voluntad. Si has estado a lo mejor haciendo, de repente suena fuerte lo que te diga, perdóname. Si has estado haciendo a lo mejor lo que se te da la gana,
Si a lo mejor has estado haciendo lo que tú crees que es lo mejor para tu vida, tú crees que eso es así, que esa es la verdad, pídele perdón en esta mañana a papá Dios. Dile: Dios mío, perdóname porque no he estado haciendo tu voluntad, no te he estado obedeciendo. Pídele perdón si has estado renegando, a lo mejor por la condición de vida o por las circunstancias de vida que vives, porque eso también es vivir haciendo la voluntad de Dios, aceptar las condiciones y circunstancias de vida que Dios permite. Y si no has estado creyendo a su palabra, también pídele perdón en esta mañana y dile ahora, como María: he aquí la sierva o el siervo del Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. dispuesta a hacer su voluntad, a vivir, a llevar una vida haciendo su voluntad, aunque te cueste, aunque esto te cueste a lo mejor sacrificio o te cueste a lo mejor sufrimiento, a lo mejor te cueste burlas, a lo mejor te cueste cuestionamientos. Todo tiene un costo, pero vale afrontar este precio, este costo por vivir haciendo la voluntad de Dios, por vivir agradándolo a Él. Señor, permítenos hacer tu voluntad, Señor, donde sea que vivamos. Permítenos llevar vidas obedientes a ti. Permítenos obedecerte, Señor. Obedecerte, Padre, obedecer tu palabra y creer en tu palabra. Permítenos, Señor, vivir donde sea que nos movamos, Señor, en la semana, cumpliendo y haciendo tu voluntad, Señor. Que nuestra vida pueda gritar, Señor,
que somos hijos tuyos, que somos sal y luz, que nuestra vida, Señor, pueda brillar, Señor, porque hacemos y vivimos, Señor, haciendo tu voluntad, y que tu gozo y tu paz, Señor, pueda inundar nuestras vidas, Señor, porque llevamos vidas que te agradan. Gracias, papá. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos ejemplos, Señor, de vida. Y gracias por hablarnos en esta mañana, papá. Permítenos, Señor, que podamos guardar tu palabra en nuestros corazones, pero también podamos ponerla, Señor, por obra. Gracias, Señor. Gracias por tu apoyo, por tu compañía. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que tú pones y permites que vivamos, Señor. Gracias, Padre, por cada circunstancia, Señor, y condición de vida que permites que vivamos, Padre. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Hijo de Gracias, papá lindo. Gracias, Señor. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos tomar todavía asientos por unos minutitos. Tenemos ahora los anuncios. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por su palabra. Y mientras los sugieres pasen con las canastas para recoger diezmos y ofrendas, que es lo que nosotros que somos parte de Eclesia vemos como nuestro compromiso. Si usted viene por primera o segunda vez, no se debe sentirse obligado. Vamos a ver los anuncios. Ahora, por última vez, este anuncio: mañana, pasado y el miércoles se van a realizar las fiestas navideñas en los 3 proyectos que Eclesia Una Misión tiene. Mañana en Cachona, el martes en Margen Derecha y el miércoles en San Jerónimo. El programa empieza a las 4 de la tarde, pero los esperamos un poco más antes. Y si varios han decidido, yo quiero ir a tal o a cual proyecto, pero no sé cómo llegar, comuníquense ahora con María Guadalupe, que está acá, con Maggie o con mi persona, para poder ir dirigiéndolos cómo poder llegar. Porque va a ser muy importante que los padres de familia y también los niños puedan sentir que como iglesia realmente estamos respaldando lo que a lo largo del año se ha podido brindarles como beneficiarios de los proyectos. Seguimos con las otras diapositivas. Acá atrás en la mesa hay un tríptico de este color que explica muy claramente todos los detalles de este proyecto musical que va a ser dirigido a los que saben tocar algún instrumento, que han ido aprendiendo poco a poco y que quieren pulir esta capacidad para luego ver si se incorporan al grupo de alabanza. Es muy bonito tener a cantores delante de nosotros, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado a cantar con pistas, pero se quiere volver a tener músicos también en el grupo de alabanza y el proyecto tiene esta finalidad. Acá solo hay algunos detalles, realmente los interesados llévense este tríptico porque ahí están todos los detalles. Siguiente.
En enero van a empezar 2 células nuevas, grupos pequeños a lo largo de la semana. Una para mujeres el viernes 19, es la primera reunión a las 6 de la tarde aquí en este lugar con Luz Marina Trujillo. El grupo luego va a determinar qué día y en qué lugar se va a seguir reuniendo. Y hay otra célula, siguiente diapositiva, que va a empezar en la misma semana, el miércoles 17, con Francisco Altamirano y su esposa Mariela, y la primera reunión también va a ser aquí, como para luego determinar igualmente el lugar y también el horario. Así que miércoles 17 de enero, viernes 19 de enero, hay 2 opciones más para incorporarse a un grupo pequeño, aparte de que hay unas reuniones el martes, hay el miércoles varias reuniones. Si tiene interés, ya quiero incorporarme, entonces búscame también o a cualquiera de nosotros del Consejo de Ancianos para poder ir detallando también las otras reuniones que hay. Hay más anuncios todavía, hoy tenemos diferentes. Todos ustedes deben haber recibido en la entrada este tríptico y si no lo han recibido, lo pueden coger en la salida, en las mesas al fondo. En enero y febrero va a volver a empezar la capacitación en consejería. ICL son las siglas que en 30 países del mundo caracterizan esta capacitación, que no solo es para futuros consejeros, sino en el nivel básico, es un proceso de autoconfrontación. Y si dicen, yo quiero tener más competencia social, necesito conocerme más a mí para poder relacionarme más establemente, más naturalmente con otros, pero también conmigo mismo, esta es la oportunidad. En el tríptico tienen los detalles que no están acá. Aquí están solamente los seminarios de introducción. La capacitación consiste de 10 seminarios que se dictará desde enero-febrero hasta noviembre del año 2024. Algo muy necesario y me gustaría que en el fondo todos de Eclesia alguna vez pasen por el nivel básico del ICL. Y los que luego sienten el llamado del Señor para aprender más, para poder capacitarse en consejería terapéutica, hay un nivel avanzado, pero hay que empezar siempre por donde hay que empezar, que es con los primeros cursos. ¿Hay más todavía? ¿O eso es el último? Eso parece es el último. Todavía tengo 2 hojas conmigo muy importantes. Está Betsabé Cecilia Torres. Creo que no, vendrá en el segundo culto, pero sí está Jared Isaí Zárate. Pasa por favor y te recibimos con un fuerte aplauso. Jared empezó a estudiar la palabra del Señor y ha empezado con principios de vida y lo ha concluido. Adelante, a partir de marzo puedes hacer los cursos que te faltan de estos. ¿Ya? Muy bien. Cecilia también acabó en un año los 3 cursos. En el segundo culto recibirá luego también su certificado. En enero, febrero no habrá cursos de principios de vida, pero sí desde marzo vamos a volver a empezar. Preparen ahora los tiempos para poder empezar con estos cursos, el estudio sistemático de la palabra de Dios. Al fondo hay todavía una lista que espera a más voluntarios, sea para trabajar o para apoyar. El próximo domingo va a haber un solo culto a las 10 de la mañana y al final chocolatada y bizcocho y un tiempo prolongado de coinonía. Para este chocolate y los bizcochos muchos de ustedes han ofrendado y ya está completo lo que necesitamos. Pero el 31 de diciembre también vamos a tener un solo culto a las 10 de la mañana y al final se quiere compartir un caldo de pollo. Y todavía para este caldo faltan manos para trabajar y también ofrendas, sea de papa o de zanahoria o de yuca o de pollo.
y hay una lista atrás donde se pueden anotar los que desean apoyar, con qué van a poder apoyar, tener este lindo tiempo al final del año de coinonía, al final del culto del 31 de diciembre. Y un anuncio más antes de la alabanza final. A partir de enero, y si no es posible enero, febrero, Eclesia en margen derecha va a alquilar sea un apartamento consistente de 2 dormitorios y una cocina y baño, o a una familia o a estudiantes las habitaciones individualmente. Si alguien tiene interés de mudarse o necesidad de mudarse, comuníquense con Jeremy como presidente o con María del Carmen o con mi persona para que les podamos explicar los detalles de este alquiler y también hacer ver los ambientes si así fuese el caso. Y ahora sí, vamos a ponernos en pie, vamos a terminar este precioso tiempo con la alabanza final para luego bajar abajo y tomar en la sombrita del aula 1B, cafecito, matecito, fiambre y tener este lindo tiempo de coinonía que siempre no puede faltar. Adelante. Vamos a, antes de cantar la canción final, quiero preguntarles si alguien puede levantar el pie derecho, el pie izquierdo, ¿sí? Entonces quiere decir que no estamos pegados al piso. Entonces podemos danzar en el río de Dios, amén. El río de Dios está aquí. El río de Dios está aquí, ¿eh? Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, luz y salvación. Este río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, es la ciudad, se alegrará.
Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que todo sacrificio y todo lo que hacemos por ti siempre va a ser recompensado. Te amamos, Señor. Amén. Hemos terminado.